Bien, hermanos, el domingo pasado hablamos de varios asuntos introductorios, asuntos relativos a la tercera sección en el libro de Génesis, que conocemos como la historia familiar de Noé o las generaciones de Noé. Si usted vino y puso atención, aprendió muchísimas cosas valiosas el domingo pasado. Si usted no vino o si usted no puso atención, que creo que todos ponemos atención aquí, le invito a buscar el sermón del domingo pasado en las redes sociales de la iglesia. El domingo pasado, hermanos, imagínense, leímos 4 capítulos, desde Génesis 6:9 hasta Génesis 9:29. Ahora, hermanos, si usted vino y puso atención, usted sabe que esta tercera sección en el libro de Génesis presenta 2 historias básicamente, la historia del diluvio y la historia del pecado de Noé y de su hijo. También usted sabe que el diluvio ocurrió en el año 1656 después de la creación. Lo podemos calcular con confianza utilizando el capítulo 5 de Génesis, la genealogía de Adán. También ahora usted sabe que la edad de la tierra, tomando en cuenta la historia bíblica, se ubica alrededor aproximadamente en unos 6,000 años. Esa es la edad aproximada de la tierra si utilizamos el registro bíblico. También, hermanos, usted sabe que no solo la Biblia habla de un diluvio universal, sino que prácticamente todas las tradiciones de culturas antiguas hablan de un diluvio que destruyó a la humanidad. En tiempo de Moisés estaban las tradiciones sumerias, acadias y babilónicas, pero en América, en nuestra América también, imagínense, los aztecas, los mayas y hasta los pipiles registran este diluvio. A nosotros nos obligaron a leer el Popol Vuh en la escuela. El Popol Vuh, ese libro que leímos casi todos, habla de un diluvio universal. Pero, hermano, usted también sabe que la única narración de ese diluvio que tiene consistencia, que tiene coherencia, que no presenta contradicciones, es la historia que aparece en Génesis, en la Biblia. Todas las demás tradiciones se contradicen o son incoherentes. Por ejemplo, tienen un barco, tienen dimensiones de un barco, de un arca que se hunde, pero las dimensiones del arca que aparecen en la Biblia sobrevivirían a un diluvio universal. También usted sabe, hermanos, que hay muchas huellas, evidencias de un diluvio catastrófico que azotó al planeta Tierra. Por todos lados se encuentran esas evidencias. El problema es que hay 2 cosmovisiones. Los científicos de una cosmovisión secularista, naturalista, van a utilizar esas evidencias para apoyar la teoría de la evolución. Y los científicos cristianos, o nosotros mismos, vamos a ver esas mismas evidencias como una confirmación de lo que aparece en el Génesis. Y finalmente, si usted puso atención, hermano, sabe que toda esta historia del diluvio es una obra de la literatura maestra, que presenta no solo uno, sino varios quiasmos o paralelismos cruzados, que son un tipo de escritura como un espejo, más o menos así, mírenla. La siguiente diapositiva, más o menos así. Ven que va ABC, la primera mitad, luego hay un punto central y luego se repite, pero en orden inverso, CBA. Eso es un quiasmo. Un comentarista afirma lo siguiente: el relato del diluvio se divide en 2 mitades, siendo la segunda mitad un reflejo de la primera mitad, pero en orden inverso. La primera mitad describe el comienzo y los 150 días en los que crece el diluvio. Es una especie de descreación. ¿Por qué? Porque Dios está destruyendo todo. Mientras que la segunda mitad describe los 150 días de retroceso o de disminución del diluvio, y es una especie de recreación. El centro de esta estructura es Génesis 8:1, donde dice: pero Dios se acordó de Noé. Ese es el centro. Eso es lo que se trata de enfatizar en toda esta historia.
Dios se acordó de Noé. En las leyendas antiguas de las culturas humanas, los dioses son caprichosos y son egoístas, mientras que ese hombre que sobrevivió el diluvio es un héroe. Después del diluvio es un dios o un semidios. Pero en Génesis, Dios no es caprichoso y egoísta. Dios es justo y soberano. Y ese hombre que sobrevivió el diluvio, Noé, es un hombre que encontró gracia a los ojos de Dios y que sobrevivió porque Dios se acordó de él. En Génesis, el héroe es nuestro Dios soberano. En Génesis, como acabamos de cantar, el digno es Jesucristo. Él es el digno que pudo abrir las ventanas de los cielos y los abismos de las profundidades para que ese diluvio comenzara. Él es el digno que también pudo cerrar esas ventanas, cerrar el abismo para que el diluvio terminara. Él es el digno que salvó a Noé. Así que eso es lo que estamos viendo, hermanos. Eso fue lo que repasamos el domingo pasado. Hoy, hermanos, a partir de hoy, comenzamos a estudiar el texto en sí. ¿Qué es lo que dice el texto? En toda esta sección, la tercera sección de Génesis, desde Génesis 6:9 hasta 9:29, la enseñanza central es esta. La siguiente diapositiva, hermano. No quiero estar diciéndole a cada momento. La siguiente diapositiva es que Dios justa y soberanamente juzga a los impíos. Él salva a los justos, preserva la creación y prosigue con su plan de redención y restauración de su reino. Esa es la enseñanza central en esos 4 capítulos, que Dios justa y soberanamente juzga a los impíos, a los malvados, preserva, salva a los justos, preserva la creación y prosigue con su plan de redención y restauración de su reino. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo de unos 3 o 4 domingos. El bosquejo. También este es el bosquejo de más o menos unos 3 o 4 domingos. El bosquejo sigue la estructura del quiasmo, o sea, un espejo. Estos son los puntos que vamos a ver. Un resumen introductorio del versículo 9 al 12. Luego un primer discurso de Dios. Este discurso es: he decidido el fin, hagan un arca. Ese es el primer discurso de Dios, del versículo 13 al 22. El segundo discurso de Dios es: entren al arca, porque viene el diluvio. Esto está en Génesis 7 del 1 al 10. Luego vamos a ver el diluvio comienza del versículo 11 al 16, capítulo 7. El diluvio crece del versículo 17 al 24. Y luego el punto central: Dios se acordó de Noé. Génesis 8:1. Y luego viene la segunda mitad, que solo está reflejando la primera en orden inverso. La segunda mitad es: el diluvio decrece, comienza a bajar, capítulo 8 del versículo 1 al 5. El diluvio termina en capítulo 8 del 6 al 14. El tercer discurso de Dios: salgan del arca. ¿Vieron? Ese es el reflejo del segundo discurso. ¿Cuál fue el segundo discurso? Entren al arca. El tercer discurso es: salgan del arca. El cuarto discurso es: he decidido preservar, hago un pacto. Del capítulo 8, versículo 20 al capítulo 9, versículo 17. Y termina la historia con una conclusión en Génesis 18, 19. Luego vamos a ver el pecado de Noé y de su hijo. Así que, hermanos, abramos nuestras Biblias, Génesis capítulo 6, y vamos a estudiar el texto de esta obra de arte, hermanos. En esta historia encontramos muchas cosas. La ira de Dios justamente derramada sobre los impíos. Pero también encontramos misericordia, bondad, pacto, fidelidad.
Vamos a encontrar muchas cosas, hermanos, en esta historia hermosa. Vamos hoy, hermanos, a estudiar el resumen introductorio. Vamos a leer todos juntos Génesis 6, del 9 al 12. Génesis 6, del 9 al 12. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vean ahí al inicio del versículo 9, encontramos la marca de sección. Cada sección en Génesis comienza con la frase en hebreo, Eile Toledot, que significa estas son las generaciones, o estos son los orígenes, o esta es la historia, dependiendo de qué Biblia tenga usted en español. Así que ahí en el versículo 9, donde dice estas son las generaciones de Noé, comienza la tercera sección de Génesis. Este, hermanos, es un resumen, hermanos. Vamos a hablar de un resumen. Del versículo 9 al 12 vemos un resumen que resume, hermanos, toda la historia de la humanidad desde la caída hasta que Dios decide derramar su ira y destruir a la humanidad. Es un resumen de todo eso. Podríamos decir que es un resumen desde Génesis 3, cuando Adán pecó, hasta Génesis 6, cuando Dios decide destruir la humanidad. Pero aparte de presentar un resumen, hermanos, nos va a presentar un contraste. Oigan bien, un contraste, una diferenciación entre dos cosas. Las consecuencias de la gracia especial de Dios y las consecuencias de la maldad, de la pecaminosidad del ser humano. En este resumen, hermanos, vamos a ver la diferencia entre las consecuencias de la gracia especial de Dios y las consecuencias de la maldad. En Génesis 6, del 1 al 8, vimos que la humanidad del hombre había crecido tanto y colmó la paciencia de Dios, y Dios decidió destruirlos. Pero hay un gran contraste ahí en el versículo 8. Pero un solo hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora Génesis 6 del 9 al 12 va a explicar las consecuencias de eso, de la maldad y de esa gracia especial que Noé halló ante los ojos de Dios. Entonces, hermanos, comienza con las consecuencias de la gracia especial de Dios. Con eso comienza. Génesis 6:8 dice: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así comienza Génesis 6:8. Así dice: dijimos, hermanos, si recuerdan, que esa gracia, hermanos, es la gracia especial, la gracia electiva de Dios. Es una gracia que Él tiene únicamente por sus elegidos, o sea, aquellos a quienes Dios soberanamente decide salvar. Y esa gracia, hermanos, consiste principalmente, oigan bien, ¿en qué consiste esa gracia especial? En regalarles fe. Fe. Esa es la gracia especial de Dios, regalarles, otorgarles fe a sus elegidos para que sus elegidos puedan creer en Él, creer en su palabra. Noé halló gracia ante los ojos del Señor significa que Noé recibió el regalo de la fe. También él recibió el regalo de salvación temporal del diluvio. Dios lo salvó del diluvio. Pero también, hermanos, por la fe, Noé recibió el regalo de la salvación eterna. Por gracia, no por obras. Noé, hermanos, tuvo que creer. Él tuvo que ejercer fe. De hecho, otro versículo, Hebreos 11:7, lo confirma. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué es la fe? ¿Verdad? La certeza en lo que no se ve.
con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según ¿qué? La fe. La fe. Entonces, hermanos, una primera consecuencia de la gracia especial de Dios es la fe que salva. Eso es glorioso, hermanos. La fe que salva. Esa fe por medio de la cual se alcanza salvación. El único medio para alcanzar salvación, esa fe es la primera consecuencia de la gracia especial de Dios. Ahora vamos a ver cómo se describe todo eso en la vida de Noé. Vean ahí en el versículo 9. Dice que Noé era un varón justo. ¿Lo ven? Noé era un varón justo. También vean el versículo 1 del capítulo 7. Dice que Noé era justo, el único justo entre todos sus contemporáneos. La palabra justo, hermanos, es lo opuesto de malvado. Otros sinónimos cercanos son inocente o recto. En contextos legales, en un juicio, justo significa declarado inocente, o pudiéramos decir absuelto, o sea que no se le condena de delitos específicos. En términos más generales, hermanos, en el Antiguo Testamento, justo es aquella persona que cumple la ley de Dios. Es decir, hermanos, el justo es el que evita pecar, pero al mismo tiempo procura hacer lo bueno. Ese es el justo, el que evita pecar, pero al mismo tiempo hace lo bueno. En nuestros días, hermanos, diríamos que el justo es una persona buena, ¿verdad? Es una buena gente, es una buena gente. En Ezequiel, hermanos, vamos a ver cómo Ezequiel capítulo 18, versículos 5 al 9, describe al justo. Esto no está aquí, hermanos, no va a aparecer aquí, pero yo se lo voy a leer. Ezequiel 18 del 5 al 9 dice, escuchen, pero el hombre justo practica derecho y justicia. Versículo 6, no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. O sea, no practica la idolatría. No deshonra a la mujer de su prójimo, o sea, no es un adúltero, no es un fornicario. Versículo 7, ese hombre no oprime a nadie, o sea, ama a su prójimo, no es un opresor. Y un ejemplo es que devuelve al deudor su prenda, o sea, devuelve lo que recibió como garantía al pobre. No comete robo, sino que da su pan al hambriento, es generoso. Cubre con ropa al desnudo, no presta dinero a interés, ni exige con usura. No es un usurero, diríamos en estos días. Retrae su mano de la maldad, o sea, evita lo malo, y hace juicio verdadero entre hombre y hombre. Es decir, no tiene preferencias, no hace acepción de personas, como la justicia, ¿verdad? Que favorece al poderoso. El hombre justo no hace eso. También anda en mis estatutos, versículo 9, y mis ordenanzas, obrando fielmente. Ese es un hombre justo. Ciertamente, dice Dios, vivirá. Ciertamente vivirá. Ahora, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Quién está diciendo que Noé es justo? ¿Las personas o es Dios? ¿Quién está declarando justo a Noé? ¿Los hombres o Dios? Dios. Así que, hermanos, aquí no estamos hablando de una buena persona. No estamos hablando de una buena gente ante los ojos humanos. Aquí estamos hablando de alguien a quien Dios mismo declara justo. ¿Cómo podía Dios declarar justo a Noé si no era un pecador? ¿Cómo podía Dios declarar justo a Noé siendo que él era pecador? Hermanos, esa es la respuesta que encontramos a lo largo de la Biblia, hermanos. A lo largo de la Biblia. Noé no era un hombre justo por ser buena persona. Noé era un hombre justo porque creyó a Dios, porque tuvo fe
Dios pudo declarar justo a Noé por la fe de Noé. Ya dijimos, ¿qué es lo que regala fe? La gracia, la gracia. Otra vez, hermanos, Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé creyó, hizo todo lo que hizo. Y miren, recibió salvación. Dice ahí en la tercera línea, recibió salvación. Y después dice, llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. Recibió la justicia por medio de la fe. Hermanos, esto que estamos viendo aquí es maravilloso. Lo que estamos viendo, hermanos, es por primera vez en la Biblia, estamos encontrando que la justificación es por medio de la fe. Que Dios declara justo al que tiene fe. Somos justificados por medio de la fe. La norma de la justicia de Dios es por medio de la fe. Voy a leerles varios versículos, hermanos, que lo demuestran. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó, Abraham tuvo fe en el Señor y él se lo reconoció. En su Biblia dice, y le fue contado por justicia. Por justicia. Abraham fue justificado por la fe, no por obras. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por medio de la fe. Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Romanos 5, del 1 al 2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Filipenses 3:9 dice, Pablo dice, yo anhelo ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. O sea, no siendo una buena persona. Yo no quiero ser hallado en Cristo siendo una buena persona, dice él, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, hermanos, estamos viendo que las consecuencias de la gracia especial de Dios son, en primer lugar, fe, y por medio de esa fe viene la justificación, el ser declarados justos por Dios, no por los hombres, por Dios, el no ser encontrado culpable de pecado. Hermanos, lo que estamos viendo es hermosísimo, hermanos. Estamos viendo la salvación por gracia por medio de la fe. En Génesis 6, Noé halló gracia. Noé creyó en Dios y Dios lo justificó. Es decir, Dios imputó justicia sobre Noé. ¿Cuál justicia? ¿La suya propia? La justicia de Jesucristo. La justicia de Jesucristo. Hasta ese entonces, hermanos, Noé no había hecho ninguna obra especial. Ninguna obra especial. No había construido el arca, pero ya había creído y por eso Dios lo declaró justo. Quizá usted está llevando un marcador, sí, ¿verdad? De todo lo bueno y de todo lo malo. Y usted está contando todas las cosas buenas que hace y todas las cosas malas que hace. Y usted está pensando, va ganando lo bueno. Soy una buena persona. Soy una buena persona. Debería revisar el marcador, porque seguramente no es así. No es así. Pero aunque fuera cierto, eso no le salva. Eso no le salva. Ese marcador, cualquiera que sea el resultado, le condena. Le condena. Porque usted sigue siendo pecador
y culpable de pecado, y la paga del pecado es muerte, condenación eterna. La norma de justicia, es decir, la única forma de ser declarado justo es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y Dios le regala esa fe por su gracia. Por su gracia. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver otra consecuencia de la gracia especial de Dios. Vean ahí en el versículo 9, dice, Noé era perfecto entre sus contemporáneos. En sus Biblias, ahí Reina Valera dice que Noé era perfecto en sus generaciones, es decir, entre todos los que vivían en ese tiempo. Él era perfecto. Hermanos, tenemos que entender bien la palabra perfecto. Otras palabras, hermanos, que nos pueden explicar lo que significa perfecto son las palabras intachable, irreprochable, irreprensible. Eso creo que lo entendemos mejor, porque en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos bastante esas palabras, irreprochable, irreprensible, y sabemos, hermanos, que esas palabras no se están refiriendo a un impecable, que nunca jamás peca. No se refieren a eso, sino que se refieren a alguien que, si bien es cierto, peca, pero su norma de vida, su conducta, su carácter no es la de un pecador esclavo del pecado, no es la de un pecador empedernido, no es la de un pecador que no quiere arrepentirse, sino que su norma de vida es la de alguien que anhela vivir en santidad. Entonces eso nos ayuda a entenderlo mejor. Noé era irreprensible, Noé era intachable. Ahora, hay otra palabra que también nos ayuda a entenderlo, y es la palabra santo o íntegro. Otra vez, hermanos, nosotros somos llamados santos. En el Nuevo Testamento a la iglesia, a nosotros se nos dice santos. ¿Significa que nunca pecamos? No, significa que luchamos contra el pecado, nos arrepentimos del pecado, confesamos el pecado y anhelamos vivir en santidad, en integridad. Es una persona de una sola pieza, es una persona que no esconde nada, no es una persona que tiene una doble vida. Santo los domingos, ¿y qué diríamos? Impío, diablito, de lunes a sábado. Un comentarista dice, Noé no estaba libre de pecado, pero su conducta fue intachable, escuchen, a pesar de su contexto maligno, a pesar de sus contemporáneos, a pesar de su generación. La cultura endemoniada del momento de Noé no lo desvió, no lo pervirtió y no podía acusarlo de maldad. Noé era el único punto luminoso, era como un faro en la oscuridad, entre las tinieblas del mundo en su tiempo. Hermanos, todo aquel que ha hallado gracia ante los ojos de Dios, ha recibido el regalo de la fe y ha sido declarado justo. Ha sido declarado justo, ha sido justificado. Pero ¿sabe qué demanda Dios de esa persona? Santidad, santidad. Dios le ordenó a Abraham que fuera perfecto. Génesis 17:1 dice, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, sé santo, sé íntegro. Dios demandó a Israel que fueran perfectos. Deuteronomio 18:13, hablándole a toda la nación, serás intachable, o sea, perfecto delante del Señor tu Dios. ¿Quién puede tener comunión con Dios? El que vive en santidad. Salmo 15 del 1 al 2, que creo que hace poco lo predicó el pastor Benedicto. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién se puede acercar a ti, Señor? El que anda en integridad, el que anda en perfección, en santidad y obra con justicia y habla verdad en su corazón. Y nosotros también
somos demandados a vivir en santidad, en perfección, en integridad. Dice primera de Pedro 1:15, así que como aquel que os llamó es santos, ¿qué cosa? Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. La perfección de Noé se puede ver en que él obedeció, en que él no fue pervertido por su generación, en que él construyó el arca, pero también en que él fue un predicador de justicia. Segunda de Pedro 2:5 dice que Dios no perdonó al mundo antiguo. Dios envió el diluvio, pero guardó a Noé, un predicador de justicia, un hombre que vivía en santidad. La gracia especial de Dios, la gracia especial de Dios nos da el regalo de la fe. Cuando tenemos la fe en el Señor Jesucristo, Dios nos declara justos. Pero eso no termina ahí. Dios nos capacita, Dios nos da el poder para vivir en santidad, para ser íntegros, para ser irreprensibles. Tenemos, hermanos, todo lo necesario para vivir en santidad. A usted no le hace falta nada necesario para vivir en santidad. Lo tiene todo. No hay excusas. Noé no puso excusas. Ay, que todos los demás hombres son malos, son perversos, son malignos. Que muy difícil ser santo en este tiempo, con esta gente, en este vecindario. Qué difícil es ser santo. ¿Qué excusas está poniendo usted para vivir en santidad? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué lo está deteniendo para vivir en santidad? La gracia especial de Dios le capacita para vivir en santidad. Usted lo puede hacer. Ahora encontramos otra descripción más de Noé. Vean ahí al final del versículo 9, Génesis 6:9, dice que con Jehová caminaba Noé. Hermoso, con Jehová caminaba Noé. O sea, Noé siempre caminaba con Dios, dice otra versión de la Biblia. El verbo caminó o anduvo, hermanos, tiene un sentido bien interesante, hermanos. No lo podemos ver en español, pero en el hebreo sí se nota. En hebreo, hermanos, ese verbo caminó o anduvo tiene el sentido de que el sujeto, o sea, el que ejecuta la acción, el que camina, lo hace por sí mismo o en sí mismo. En otras palabras, podríamos decir, Noé mismo caminaba con Dios. Lo que está señalando, hermanos, creo yo, es que al igual que Enoc, Noé tenía una pasión, un anhelo de tener comunión con Dios. Por sobre todas las cosas, él anhelaba caminar con Dios, tener comunión con Él, vivir en la presencia de Dios. En los tiempos de Moisés, hermanos, habían leyendas del diluvio, leyendas sumerias, acadias, babilónicas. Y en algunas de esas leyendas, hermanos, el héroe que sobrevive el diluvio, después del diluvio, iba a los cielos y vivía con los dioses. Por ejemplo, dice Utnapishtim, ese es el héroe de una leyenda del diluvio. Utnapishtim fue a morar con los dioses después del diluvio. Después del diluvio. Pero Noé disfrutó de la presencia del Señor antes del diluvio en su vida. Enoc no esperó que viniera la carroza del cielo para tener comunión con Dios. Enoc 300 años anduvo con Dios, nos dice el capítulo 5. Pero yo me pregunto, parece que muchos cristianos están esperando
la muerte. Están esperando ir al cielo para tener comunión con Dios. Pareciera que viven pensando que esta vida es para otras cosas. Esta vida es para disfrutarla, esta vida es para la comodidad, esta vida es para muchas otras cosas. Están esperando la muerte para tener comunión con Dios. En aquellos tiempos mucha gente seguramente pensó, en los tiempos de Noé, cuando empiece a llover, me voy a poner a cuentas. Cuando empiecen a caer las primeras gotas de lluvia, voy a buscar al Señor. Pero la puerta del arca ya estaba cerrada. Ya estaba cerrada. Quizá hoy en día mucha gente está diciendo lo mismo. Más adelante, ya va a haber, pastor, un día, algún día. Hermanos, la gracia especial de Dios tiene la consecuencia de regalarnos la fe. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo somos declarados justos. Y eso nos capacita a vivir vidas santas. Y eso debe poner en nuestro corazón el anhelo de tener comunión con Dios. Nuestra máxima aspiración, pasión, motivación en la vida es tener comunión con Dios. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, o sea, el evangelio del Señor Jesucristo, les proclamamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, o sea, con todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Pero verdaderamente, por encima de todas las cosas, nuestra comunión es con Dios, el Padre, y su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, en el versículo 10 nos da otro detalle acerca de Noé. Dice que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esto es una repetición de Génesis 5:32. Está enfatizando, hermanos, que Dios tuvo gracia especial por Noé, la salvación de Noé, pero también Dios tuvo gracia común por Noé. O sea, Dios lo bendijo, le dio una familia, una esposa, y tuvieron 3 hijos. Pero también, hermanos, esto está apuntando a algo más. Pero ya se lo voy a decir más adelante. Entonces, hermanos, conclusión acerca de esta gracia especial de Dios, las consecuencias de la gracia especial de Dios. Esto es lo que les quiero decir. La gracia especial de Dios no solo tuvo efecto en la vida de Noé, no solo le regaló la fe, lo justificó, lo santificó y le dio comunión. No solo eso, sino que también tuvo un efecto en toda la historia de la redención y restauración del reino de Dios. Al preservar la vida de Noé, de su esposa y de sus 3 hijos, que es lo que estábamos viendo en el versículo 10, Dios no solo le dio la salvación a él, sino que también Dios prosiguió soberanamente con su plan de redención y restauración de su reino. Hermanos, pensemos en esto. ¿Usted es salvo? Amén, ¿verdad? Su salvación tiene resultados gloriosos en su vida, pero también en toda la historia de la redención y restauración del reino de Dios, de la cual ahora usted es participante y heredero del reino de Dios. ¿Ha hallado usted gracia ante los ojos de Dios? Si cree en el Señor Jesucristo, halló la gracia. Si no cree en el Señor Jesucristo, hágalo. Deposite su confianza en Él. Habiendo hablado de las consecuencias de la gracia especial de Dios, ahora hablemos de las consecuencias del otro lado. Las consecuencias de la maldad, de la pecaminosidad del hombre. Otra vez, en Génesis 6 del 1 al 7 vimos 3 razones de la maldad del hombre que colmaron la paciencia de Dios. La maldad había crecido, la depravación estaba generalizada.
La humanidad estaba teniendo comunión con los demonios. Vean Génesis 6:5. Génesis 6:5. Dice: el Señor, Jehová, vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Solo hacer siempre el mal. Esa era la condición de la humanidad. Maldad, pecaminosidad. ¿Qué consecuencias tiene eso? Versículo 11 y 12 del capítulo 6 nos dicen cuál es la consecuencia. Y nos lo dicen, hermanos, especialmente con una palabra que se repite 3 veces. La palabra corrupción. Corrupción. La tierra se había corrompido. Toda carne había corrompido su camino. El sentido del verbo corromper es el de arruinar, echar a perder, podrir. Corrupción es algo ruin, es algo podrido, es algo que se echó a perder. 3 veces, hermanos, aparece en esos 2 versículos, 11 y 12, la palabra corrupción. Dice primero: la tierra se había corrompido delante de Dios. Dios vio que la tierra estaba corrompida. Y en el versículo 12, toda carne había corrompido su camino. Donde dice, hermanos, toda carne había corrompido su camino, está hablando del estado corrupto, del estado echado a perder, el estado ruin de la humanidad. La humanidad se echó a perder, se arruinó. Y hermanos, cada uno de nosotros estábamos echados a perder. Estábamos corruptos, corrompidos, hasta que Dios, en su gracia, nos permitió escuchar, comprender y creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Nuestra condición era la misma que Génesis 6, 11 y 12. Pero miren, hermanos, que no solo la humanidad estaba corrupta o corrompida, también dice que la tierra misma se había corrompido, y Dios vio que la tierra estaba corrompida. La tierra, hermanos, se refiere al ambiente, a la creación que Dios hizo para que el hombre se desenvolviera, para que el hombre viviera. Eso lo que está diciendo es que todo dominio del hombre, si el ser humano, si el hombre se corrompe, Dios considera que todo está corrompido. Y así sigue. Así sigue. Romanos 8, versículo 20, dice que la creación está sometida a corrupción. En algunas Biblias dice vanidad, en otras Biblias dice corrupción. No por su propia voluntad, sino por causa de Dios, que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Lo que está diciendo es que Dios, para Dios, la tierra misma se había corrompido y Él puso esa corrupción, y lo único que puede liberar esa corrupción es la obra del Señor Jesucristo, cuando Él redima y restaure toda la creación. Pero en este momento, dice el versículo 22, la creación entera gime y sufre dolores de parto. Ahora, hermanos, ¿cómo se manifestaba esta corrupción? El versículo 11 nos dice cómo se manifestaba. Violencia, violencia. Dice que la tierra estaba llena de violencia. La palabra violencia, hermanos, es la palabra hebrea que creo que ustedes últimamente han escuchado. Es la palabra hebrea Hamás. ¿Lo han escuchado en las noticias? Hay una guerra, ¿verdad?, entre Israel y el movimiento Hamás, ¿verdad? Hamás significa movimiento de resurrección islámica. Pero qué coincidencia, ¿verdad? Qué coincidencia que también significa Hamás. La palabra Hamás o violencia denota cualquier actividad en contra del prójimo. Cualquier cosa que uno hace en contra del prójimo
se puede catalogar como violencia. Muy a menudo implica el uso de la fuerza bruta, pero también puede tratarse de la explotación del débil por el poderoso, del pobre por el rico, del ingenuo por el astuto. Un experto en hebreo afirma que jamás es la violencia a sangre fría y sin escrúpulos de los derechos personales de otros, motivada por la codicia, el odio, y que a menudo hace uso de la violencia física y la brutalidad. Hermanos, y yo podría explicarles mucho y leerles muchos versículos acerca de la violencia en la Biblia, pero necesitamos explicación de eso, ¿verdad que no? La violencia está en todas partes. Escuchando las noticias, se nos dice acerca de guerras entre Israel y Hamás, guerra entre Rusia y Ucrania, las noticias de los femicidios en Honduras, cuántas mujeres son asesinadas día tras día. Sabemos, estamos rodeados de violencia, pero hay violencia que no sale en las noticias. La violencia que nosotros mismos cometemos contra el prójimo. Cuando mentimos, cuando robamos, cuando engañamos, cuando menospreciamos a los seres queridos, cuando le gritamos, cuando somos ásperos, cuando el esposo es áspero, cuando la esposa no se somete. Violencia. Para concluir esta parte, hermanos, debemos decir que la consecuencia de la maldad es violencia, es corrupción. Y la manifestación de esa corrupción principalmente es violencia. Violencia. También, hermanos, debemos añadir otra cosa. Los que no creyeron en la palabra de Dios, como Noé, sino que prefirieron seguir en su pecado, es decir, practicando la corrupción y la violencia, perecieron en el diluvio. No se salvaron. En el juicio final, al final de los tiempos, todos aquellos que hayan amado su pecado no se salvarán, perecerán en un juicio eterno y no van a ser parte del reino restaurado de Dios. ¿Quiere usted entrar en el reino de Dios? Arrepiéntase de la maldad, arrepiéntase de su pecado, crea en el Señor Jesucristo. Hemos visto, hermanos, entonces en este resumen, en Génesis 6, del 9 al 12, hemos visto ese contraste, esa diferencia entre dos cosas opuestas, las consecuencias de la gracia especial de Dios y las consecuencias de la maldad de la humanidad. Ahora bien, hermanos, también hay otro contraste que deberíamos observar. No perdamos de vista esto, hermanos. Y les voy a decir algo, hermanos. Cuando yo estaba preparando este mensaje, me sentí muy edificado, porque está hablando de la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, de la justificación para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y del poder que Dios nos da para vivir en santidad. Es hermoso eso, es maravilloso, hermanos. Pero también, hermanos, al preparar este mensaje sentí mucho dolor, porque este pasaje, hermanos, también presenta otro contraste, el contraste de cantidad, En este pasaje, hermanos, y todo lo que vamos a estar viendo en Génesis 6 hasta el Génesis 9, vemos un contraste entre la gran mayoría, la aplastante mayoría de la humanidad sumida en el pecado, que ama su pecado, que rechaza la palabra del Señor, y una pequeña minoría, unos pocos que creen. En este pasaje vemos el contraste entre esa humanidad que pereció en el diluvio y que un solo hombre en medio de su generación vivió y agradó al Señor, Noé. Él creyó
En medio de millones y millones de personas, Él creyó. Todos los demás rechazaron la palabra de Dios. Y hermanos, la Biblia nos demuestra que ese ha sido el caso siempre, siempre. Y eso debería traernos dolor. Siempre ha sido así. A eso, hermanos, le llamamos la teología del remanente. Así se le llama, la teología del remanente. ¿Qué es un remanente? Es algo poquito que sobra de un montón. Es, por ejemplo, imaginémonos una gran comida, ¿verdad? Como la que yo tuve el jueves. El jueves me invitaron a una celebración de cena, de acción de gracia, y había mucha comida. Pero imaginemos un gran plato de comida y lo comemos y quedan migajas. Esas migajas son el remanente, son el remanente. Solo un remanente se ha salvado. A través de la historia, un remanente es el que se ha salvado. Noé y su familia fueron el remanente salvado de los millones que había en la tierra antes del diluvio, Génesis 6. Solo Lot y sus 2 hijas sobrevivieron a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Un remanente muy pequeño, Génesis 19. En el peor momento de la apostasía de Israel, Dios le aseguró a Elías que había un remanente de 7,000 personas en toda la nación que no se habían arrodillado delante de los Baales y de los dioses falsos. El profeta Isaías clama con respecto a Israel: aunque el número de los israelitas sea como la arena del mar, aunque sean muchísimos, solamente el remanente se salvará, porque el Señor ejecutará su sentencia con rapidez y firmeza, como en los días de Noé. De repente cayó el diluvio. La iglesia es un remanente pequeño. Somos un remanente pequeño, pero aún dentro de la iglesia, y quiero ser respetuoso con eso, aún dentro de la iglesia hay un remanente. Porque sé que en medio de nosotros muchos no han creído en el Señor. La gracia especial de Dios trae salvación por medio de la fe. Por la fe somos justificados y estando en paz con Dios podemos vivir en santidad y podemos tener comunión con Dios. Pero no solo eso, sino que Dios se glorifica a sí mismo al proseguir, al continuar con su plan de redención y restauración de su reino, del cual ahora somos herederos y somos participantes. Pero por otro lado, el pecado y la maldad solo traen corrupción, violencia, muerte y condenación eterna. La mayoría está rechazando el evangelio de Jesucristo y está caminando a ruina eterna. Asegúrese de ser del remanente. Asegúrese de ser de los pocos como Noé, que le creyó a Dios y alcanzó justificación y pudo vivir en santidad y anheló tener comunión con Dios. No sea como la mayoría, corrupta, echada a perder, llena de corrupción y violencia. No sea de la mayoría. Jesucristo dijo en Mateo 7, versículo 13 y 14, dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos, la mayoría. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda, el camino es angostito que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Arrepiéntase de su pecado y cree en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana hemos podido comprender claramente, Señor, que hay una gran diferencia,
un abismo enorme entre la gracia que tú derramas sobre el pecador y la maldad, el pecado del pecador que no se quiere arrepentir. Padre Santo, te pido, Señor, que ilumines corazones, que abras ojos, que derribes barreras, obstáculos, orgullos, y permitas que todos aquí, Señor, y todos los que escuchen este mensaje puedan, Señor, hallar gracia ante tus ojos, recibiendo al Señor Jesucristo por medio de la fe, alcanzando justicia delante de tus ojos. Padre Santo, que no amemos al mundo y las cosas del mundo, porque el mundo y todas las cosas del mundo perecerán. Pero solamente el que cree en tu palabra permanecerá para siempre. Y gracias te damos, Señor, porque aquellos que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo, tenemos la seguridad de la salvación. Nos has salvado. Y te damos gracias, Señor, porque nos has redimido del reino de las tinieblas y nos has permitido ser trasladados al reino de tu Hijo. Y Padre, somos herederos y somos participantes de ese reino. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener eso presente para que anhelemos vivir nuestra vida delante de ti, en tu presencia, caminando contigo, oh Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el Evangelio de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. El próximo domingo 3 de diciembre, nuestro hermano Pastor Benedicto nos va a predicar la palabra y vamos a celebrar la cena del Señor. Así que dejemos el pecado, alistemos nuestros corazones. Que Dios les bendiga.